Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas para terminar y cerrar con broche de oro este magnífico evento en el que hemos estado todos comprometidos. De manera que, Ángela, por favor, guía tú la sección de preguntas. Bueno, gracias, Pío. La verdad que es muy fácil porque las presentaciones han sido realmente muy exhaustivas, muy claras y con mensajes muy claros para llegar a casa. Vamos a ir haciendo algunas preguntas, pero por favor el panel siéntase libre de interactuar, porque me parece que eso es lo rico, ¿no es cierto?, que tenemos en este momento. Llega una pregunta de Paraguay, para Juan Pablo Torres. Tenemos un aumento de casos de sincicial desde la semana 17. Prácticamente no identificamos a una influenza. Puede ser que esto se mantenga mientras circule SARS-CoV-2 o puede darse en paralelo un aumento de casos de influenza. ¿Cuál sería un poco lo esperable, Juan Pablo? ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Ángela. Bueno, lo primero es que no tengo una respuesta quizás que vaya a ser certera, porque vamos a tener que ir vigilando esta situación. Yo creo el primer mensaje es que estemos atentos a ir vigilando la evolución de los virus respiratorios. Lo segundo es que ya tenemos evidencia, sí, de países que han tenido aumento de otros virus respiratorios ahora durante la pandemia, como tú lo mencionabas, Australia, entre septiembre y diciembre del año pasado, países del hemisferio norte, y también algunos casos en Brasil, aquí en el hemisferio sur, por ejemplo, de virus respiratorio sincicial, y por lo tanto la posibilidad de que empiece a co-circular virus respiratorio sincicial y el mismo virus influenza junto con SARS-CoV-2, yo creo que es una posibilidad real y concreta. La ventaja es que podemos incentivar la vacunación, ojalá que tenga coberturas tan buenas como se lograron en la mayoría de nuestros países el año pasado, el año 2020. Nosotros acabamos de concluir un estudio hecho en casi 1.000 casos sospechosos de SARS-CoV-2, un estudio de laboratorio, en donde la mitad de ellos tenían SARS-CoV-2 positivo y la otra mitad estudiamos muestras negativas para SARS-CoV-2 para tener una idea de cuántos virus respiratorios estaban circulando ahora en mayo acá en Chile. Y pudimos ver que los que tenían SARS-CoV-2 positivo, solamente el 3% tuvo una coinfección con otro virus respiratorio. Y de los que eran SARS-CoV-2 negativos, pero eran casos sintomáticos, tanto niños como adultos, el 30% logramos detectar virus respiratorio. La mayoría de ellos rinovirus, otros coronavirus, no SARS-CoV-2. Afortunadamente, muy pocos casos, casi contados con los dedos de la mano, de influenza o de VRS. Pero claramente tenemos que estar atentos a esta situación porque se nos puede dar y nos puede complicar el curso de la pandemia. Gracias, Juan Pablo. Sigamos esta línea de coinfección. María Luisa, digamos, ¿hay alguna forma desde el punto de vista clínico? Y para volver a enfatizar esto, porque las preguntas son muchas en relación a este punto, sobre las características clínicas de influenza y COVID en los chicos más chiquitos, y por otra parte, digamos, en los casos de niños con COVID, afectación cardiovascular, que es otra de las preguntas que también surge. ¿Alguna consideración en ese punto, fundamentalmente? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, desde el punto de vista clínico, es bien difícil poder establecer con certeza si es un SARS-CoV-2 o es una infección por influenza, a excepción del momento epidemiológico en que estamos pasando. Porque como ha pasado en la mayoría de los países, el virus influenza, igual que el respiratorio sincitial, ha estado circulando poco. Con respecto a las afectaciones cardíacas, efectivamente, el SARS-CoV-2 es el que más lo ha dado a través del síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Incluso ya hay un par de reportes muy interesantes que hablan de madres que estando embarazadas han tenido la infección y posteriormente el niño nace y puede tener dilatadas las coronarias, lo cual es algo pues que todavía hay que profundizar en el tema. Pero bueno, la única manera de saber si es uno u otro es a través de la muestra de PCR de moco nasal. Gracias, María Luisa. Y ahí entonces viene la pregunta para Carlos, laboratorio. Seguimos con infección, que parece que es un tema que interesa muchísimo en todas las preguntas. Primero, a futuro cercano, ¿cómo podemos avisorar este diagnóstico rápido de influenza? Y sobre todo, ¿cuán útil puede ser cuando uno mira este tema de la coinfección sincicial e influenza, ¿no es cierto? ¿Podrían ser de utilidad este tipo de pruebas rápidas, moleculares?
Sí, Ángela, es importante y nuevamente pues felicitar a todos mis colegas porque creo que se pudieron complementar mucho los temas y ahí ves cómo en las preguntas puedes llevar una línea. Claro, y la idea es que estos test moleculares rápidos, estos paneles, van adicionando nuevos virus. Por supuesto, tener una buena indicación para usarlos, pero ya como les mostraba, algunos de estos tienen virus sincitial respiratorio y algunos tienen el multiplex, que quiero diferenciarlos del film array convencional. Estas son pruebas rápidas con 6 o 7 virus al tiempo, que eso es muy interesante. También CDC y otros investigadores, seguramente también en Latinoamérica, han hecho pruebas en casa, pero que también son muy buenas para mirar con infección. Entonces, digamos, basado en la clínica, pero sí pienso que en la medida en que la pandemia va siguiendo su curso, entrando en fase endémica, otros virus reaparecen, vamos a estar necesitados grandemente de pruebas moleculares múltiplex rápidas. Gracias, Carlos. Yo también a veces pienso cómo cuesta en nuestros países trabajar conjuntamente clínica con laboratorio, ¿no es cierto? Porque uno tiene muestras que entran al laboratorio, pero muchísimas veces le falta todo el correlato clínico para atender realmente qué características tienen los pacientes. Como que hay una vigilancia epidemiológica clínica o vigilancia laboratorial. Yo creo que quizás lo más importante es como que linkear ambas, porque tenemos que entender más de la correlación de los diagnósticos con la clínica de nuestros pacientes. Y muchas veces nos falta eso, ¿no es cierto? Tenemos muestras por un lado, pacientes por otro. Cada vez tenemos que trabajar más en conjunto. Me parece que eso también es un desafío para la región. Javier. Una pregunta, Ángela, una pregunta para Carlos por el tema que acaba de mencionar. Carlos, si yo soy administrador de un hospital y te digo, ¿es costo beneficioso estar buscando virus en paneles costosos? ¿Eso incide en el uso de antibióticos? ¿Cuál es la experiencia en Latinoamérica? Porque hay algunos estudios en Estados Unidos contradictorios en ese sentido, ¿no? Entonces, faltaba la pregunta. Ajá, ¿es más algo de investigación académica o realmente tiene una utilidad práctica? Faltaba la pregunta con cola. Esa es la pregunta con cola. Pero ya sabemos que no la vas a hacer. Viene de Javier. No, está muy bien, Javier. De hecho, ayer yo me preguntaba lo mismo preparando nuevamente esta charla y actualizándola, y me puse a mirar seguramente los datos que tuviste en Estados Unidos, en Europa. De hecho, en SPID presentaron alguna cosa. Lo que presentaron en SPID fueron datos que fueron costo efectivos. Y fueron datos ingleses que de por sí ellos son bastante estrictos en ese tema. Yo no conozco nada en Latinoamérica, no sé si Juan Pablo lo tenga. Esa es una decisión muy difícil con los administradores, no solo con ellos, nosotros mismos también nos la tenemos que hacer. Pero yo sí creo una cosa, aprovechando esa pregunta y aprovechando lo que hablamos de COVID en laboratorio hace poco. Yo sí creo que las pruebas van hacia pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que no incluyan hacer, digamos, uso de, o pruebas, mejor dicho, hacer pruebas isotérmicas. Y estas pruebas isotérmicas son mucho más baratas y mucho más rápidas. Y ahí sí te puedo contestar que sí he visto estudios de costo-efectividad de este LAMP o LAMP con CRISPR en los Estados Unidos de costo-efectividad en COVID. No te estoy diciendo que en influenza, pero que también ya se están haciendo en influenza. Mejor dicho, yo creo que el tema para nuestra gente que nos está oyendo es estén sintonizados sobre este tema. No lo olvidemos porque vamos para allá, se va a necesitar. Juan Pablo hace poquito en una conferencia que tuvimos cerca preguntaba cómo lo ves en el post-COVID, cualquier cosa que signifique eso. Y yo sí creo que nosotros vamos a necesitar muchas pruebas y va a haber nueva reunión de guías de ITSA y de SLIPE para saber cómo usarlas. Y seguramente vamos más hacia esas pruebas un poco más baratas, más fáciles de hacer y que seguramente van a hacer que el término costo-efectividad lo podemos manejar un poco más. Pero eso es lo impactante de estos temas, Javier. Yo aprecio mucho tu pregunta por eso mismo, porque no hay una respuesta, pero creo que para allá vamos. No, es que a nosotros como infectólogos nos gusta saber qué virus está causando la infección, por supuesto. Claro. Pero uno se pone a veces... El aspecto económico hay que mirarlo dependiendo de dónde estemos. Sí.
La gente de México está planteando en el chat también este tema de costos. Y me parece importante marcarlo porque es un tema que el chat lo está planteando. Pero creo que la charla de Carlos fue un poco ilustrativa y también apunta al futuro, ¿no es cierto? A lo que tenemos que saber y a dónde vamos. Y eso me parece que es lo importante, aunque hoy y ahora es otra nuestra realidad. Ángela, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Decir algo, ¿no? Me pareció. Sí, gracias. Respecto a la pregunta de Xavier y lo que decía Carlos, dos comentarios. Lo primero, sí, tenemos ahora con la doctora Daniela Martínez en Chile, estamos preparando justamente una publicación en más de 600 episodios para ver en la realidad más nuestra latinoamericana qué impacto tiene clínico el pedir estos test en ciertos casos y si eso implica dejar menos antibióticos, menos estadía hospitalaria, o usar mejor el antiviral al hacer el diagnóstico rápido de influenza, que en ese se carga, ¿no es cierto?, bastante hacia ese nicho. Pero yendo a la pregunta, creo que la decisión, más que del administrador del hospital, pasa por una decisión que es clínica. Y para que estos test realmente sean costo efectivos, tiene que haber una muy buena indicación y un análisis clínico a quién le voy a pedir el examen. Si lo pido mal desde el inicio, le pido un panel gastrointestinal a un niño que ni siquiera tiene diarrea y le quiero estudiar una fiebre para ver si es que algo aparece, la verdad es que no van a ser costo efectivos. Si selecciono muy bien mi población y además esa institución con ese administrador, los clínicos y el laboratorio generan algoritmos, claramente eso se va a tender a tener una posibilidad de que la costo de efectividad o el costo de beneficio se acerque bastante más. Pero siempre va a ser y va a implicar mucho criterio clínico en quién decide y por qué pedir el examen. Sí, Juan Pablo, una pregunta. ¿Necesitarías un auditor para que certificara este laboratorio que está pedido por un clínico? Tú dices si es que alguien tendría que autorizar el examen pedido por un clínico. La verdad es que yo creo que no deberíamos llegar a tener un control administrativo, sino que yo lo que reforzaría siempre es el criterio clínico y la educación de nuestros pares, de los clínicos, para pedirlos con criterio. Porque también pasa a veces que tenemos niños, afortunadamente no mucho, y ahí está el rol del infectólogo, de que si un niño ingresa con fiebre, le podría pedir un panel de líquido cefalorraquídeo, gastrointestinal, respiratorio, de neumonía, lo que sea. Y esto no es una expedición de pesca, sino que implica un análisis clínico para solicitar el examen preciso. Bueno, me parece que estamos totalmente de acuerdo que tenemos que tener guías y un manejo racional y tenemos que pensar, no necesitamos auditorio, lo que necesitamos es un pensamiento clínico y una interpretación del paciente y ser racionales a la hora de pedir realmente lo que tengamos que necesidad de pedir. Una charla desafiante, Carlos, la tuya de laboratorio, evidentemente. Perdón, y gracias. Muy buena. Perdón, pero para terminar todo este comentario, adicional a eso y dejando también la cascarita, como decimos en Colombia, el que estemos leyendo todo lo que viene, porque es que creo que no, esto va a cambiar mucho. Y lo estamos viendo totalmente en los congresos y la cosa, lo que nos están presentando. Sí, algunas cosas no son aplicables para nosotros, pero por el hecho de que nuestros países tienen ciertas particularidades de restricciones financieras, que también muchos países desarrollados las tienen, no podemos olvidar para dónde va ese laboratorio y para dónde van esas técnicas. Eso creo que hay que tenerlo súper claro. Sí, estamos de acuerdo todos en eso. Bien, una pregunta que se está dando mucho, que me gustaría empezarla a contestar y plantearle, contestarle, y quisiera también, porque ya no nos queda mucho tiempo y vamos a tener que empezar a pensar en cerrar. Hay mucha preocupación, vacunas COVID y vacuna influenza, porque todos sabemos, y no sé, creo que está pasando en todos los países, que se está usando normas de 14 días, hay poca provisión de vacunas, llega la citación a lo mejor para la vacuna COVID y no pasaron 14 días desde la vacuna influenza. O al revés, digamos, no sé, me vacuno con influenza o no, y si me llega precisamente el mail, el correo, el llamado, y a mí justo me di influenza, ¿y qué hago? Me pierdo COVID, entonces mejor no me vacuno y espero. Eso es lo que pasa en la vida de todos los días. Lo traduzco porque el chat lo dice y lo vivo yo en el hospital y lo vivimos todos en las consultas. A mí me parece que lo importante es, está claro los 15 días, está claro
que esto se puso sobre todo para un mejor monitoreo de las vacunas COVID, sobre todo en cuanto a seguridad y la aparición de eventos adversos, pero está claro que no hay que poner barreras y que si uno tiene un intervalo menor, y hay en un escenario como ese de Latinoamérica, con poca provisión de vacuna COVID, se tiene que vacunar con vacuna COVID, y por lo menos la recomendación que estamos haciendo es cada vez menos rígida en este aspecto, y sobre todo en el 1 a 1 cuando nos van preguntando. Y la otra cosa que me parece importante, que ya la CIP se expidió con la coadministración, y yo creo que lentamente vamos a ir a una mayor flexibilización en este intervalo de 14 días. Entonces, quizás un comentario me gustaría sobre coberturas de influenza o estos aspectos de la vacunación de influenza y COVID que me parece interesante. Javier, ¿querés comenzar algún comentario en relación a este punto con vacunación COVID y vacunación influenza? Bueno, dos cosas. Primero, que a mí me gusta preguntarle a Carlos porque Carlos maneja conceptos académicos muy sólidos y siempre yo aprendo de él, así que no era una cáscara. Dudoso, no te lo creemos. Te lo aseguro. Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para poner las dos vacunas independientemente del tiempo. Exacto. Yo creo que eso es vital, no tener oportunidades perdidas, y realmente no hay datos que indiquen de que hay interferencia inmunológica cuando se administra alguna de las dos, ya sea concomitante o con poco tiempo de espacio, ¿no? Así que yo aprovecharía realmente una sola visita para poner las dos vacunas. Creo que todo el Esa es una pregunta muy importante. Dale, Ángel. No, digo que todo el panel me parece que está de acuerdo en no ser rígidos y no perder oportunidades. Todas las caras dicen que sí y el chat explota que sí, así que es evidente que estamos todos en esa dirección. Me parece, y en honor a los tiempos, porque ya estamos 10 minutos retrasados de nuestro horario de finalización, me gustaría una reflexión de cada uno de los disertantes en relación al tema que nos ocupó hoy. Sabemos que hay más preguntas, no vamos a poder contestarlas todas. Me permito recordarles que hay un documento muy extenso, profundo y sólido que hemos trabajado mucho, el Comité de Vacunas, que está colgado en la web de SLIPE, que es un documento de actualización en todos estos aspectos que hoy en este webinar intentamos resumir, pero esto y mucho más está mucho más explicitado en este documento que ustedes pueden acceder y que me parece interesante que lo puedan hacer, sobre todo por algunas preguntas que han quedado. Así que vamos ordenadamente a pedir... Ángela, si te parece bien, yo puedo hacer un pequeño resumen porque tenemos problemas con el tiempo. Entonces, ¿te parece bien? Ok, sí, mira, hemos tenido un cóctel de información sobre influenza que la verdad no creo que haya faltado nada. Hemos oído la importancia de la vacunación contra los serotipos de Yamagata y Victoria, que son tan necesarios, cubrir Yamagata y Victoria, que muchas veces no se hacen. Quiero decir que la vacuna trivalente debe darle paso a vacunas que cubran el linaje Yamagata y Victoria. Hemos aprendido los síntomas clínicos que acercan y alejan a la influenza y a COVID. Hemos oído y hemos polemizado sobre el diagnóstico temprano, sobre los métodos de diagnóstico rápido. Ha sido muy comentado. A mí me parece que es un tema muy importante y que va a tener una importancia mayúscula en el uso, evitar el uso inadecuado de antibióticos. Hemos oído sobre el tratamiento de los antivirales. Hemos oído lo bueno, lo malo y lo feo que tiene el tratamiento antiviral. Hemos oído cómo nos frustra a veces el no tener un antiviral que sea tan efectivo como puede ser un antibiótico en caso de una bacteria. Y por último, hemos oído una excelente charla sobre la vacunación contra influenza. Hemos tenido un muy buen espacio para la discusión
de los temas que hemos hablado y creo que al final todos hemos salido ganando. Hemos tenido, como dije al inicio, un concurso y un apoyo, una ayuda de pesos pesados en la infectología pediátrica latinoamericana, especialmente en el área de vacunas, y nuestro comité de vacunas se sigue distinguiendo por su productividad y por su afán de mostrar lo último que hay en cada uno de los aspectos de las vacunas. No sé si quieran comentar algo o nos despedimos. Yo me gustaría una frase en un segundo de cada uno de los disertantes que les parezca clave para esto. María Luisa, por favor. Un mensaje final. Mi mensaje final sería, estemos muy atentos de cómo se puede comportar el SARS-CoV-2 en la población pediátrica una vez que la enfermedad pueda eventualmente desplazarse a este grupo. Gracias, María Luisa. Sigamos el orden. Carlos. Yo diría que la unión clínica-laboratorio que antes se habló es fundamental. Así como estamos aprendiendo de vacunas, estemos abiertos a las nuevas avenidas diagnósticas que vienen, no solo para influenza, y siempre tratemos de mantener nuestro impacto y nuestra fortaleza clínica, pero basado también en las nuevas técnicas que probablemente vayan a cada vez ser más disponibles para todos. Juan Pablo, por favor. Claro, yo creo que con el entusiasmo que estamos teniendo con la pandemia y con SARS-CoV-2, no olvidemos los virus respiratorios que siempre afectan a nuestros niños. El VRS, que ya veremos cómo viene, y la influenza, que sabemos el impacto que tiene y que obviamente lo mejor que podemos hacer para prevenirla dentro del autocuidado es la vacunación, ¿no? Que no se nos pase eso por estar pendientes de lo otro. ¿Y Javier? Bueno, disculpa Ángela que me quiera meter en tu tema, pero evidentemente... No, adelante. Estamos todos para hablar de todo. Adelante. Evidentemente la prevención es mucho mejor que la curación. Así que hay que dar docencia y presionar por la vacunación. Y para eso yo creo que nuestra labor, no solamente como médicos, como investigadores, es ser educadores, ¿no? Meterse en las redes sociales para combatir todas las noticias falsas, todos los bulos que hay sobre la vacuna, porque realmente necesitamos que las vacunas nos saquen de todas estas infecciones que nos azotan. Gracias, Javier. Y mi mensaje final sería, trabajemos fuertemente en la comunicación, porque tenemos que hacer entender a la comunidad, a los decisores, la importancia, los decisores de buenas coberturas y tener las vacunas que necesitamos y el mejor tipo de vacuna que podamos tener. Eso es el rol de los decisores. Y en relación a la comunidad, hacer entender lo que es la cara, lo que es influenza, y la importancia que tiene. Y también esto va también para el personal de salud. Muchas veces como equipo de salud no entendemos la importancia de prevenir influenza y lo que es influenza en los chicos. Así que ese sería un poco el mensaje final mío. Y lo dejamos a Pío, por favor, como presidente de SLIPE, que nos haga el cierre de este webinar. Vámonos a descansar. Ese es el mensaje final. Gracias a todos. Ha sido un magnífico evento. Lo hemos disfrutado, hemos aprendido y que tengan una buena semana. Adiós a todos. Gracias. Gracias, cuídense. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.